Muy buenos días, sean bienvenidos. Acá les voy a dejar esta información. Bueno, creo que ya al inicio pues, se pudieron dar cuenta de la presente información en cuanto a las evaluaciones virtuales. Acá tenemos ya los segundos parciales, ya sea fin de semana, sábado de 8 a 9 es sábado 2 9 de presente, mes de octubre, como domingos 3 y 10. Jornada plan diario, vemos que está de 4 al 8 de octubre, entonces es información que ustedes deben de tomar en cuenta para sus presentes evaluaciones que estarían iniciando ya pues, el siguiente fin. Y con esta información pues ya vamos a iniciar con nuestra presente clase del día de hoy. Y pues iniciamos con nuestro curso Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. Estamos el día de hoy trabajando lo que es la semana número 11. El tema que vamos a estar viendo, trabajando, pues es en cuanto a la clasificación diagnóstica y pruebas psicométricas. Mi nombre es Patricia Caño y un gusto poderles estar acompañando. Iniciamos con nuestro presente objetivo. Nuestro objetivo del día de hoy es que es que me quedé mal, ahí está, perdón. El objetivo del día de hoy es que el participante conozca la clasificación de criterios para el diagnóstico y las pruebas útiles para ello. Como bien sabemos, la rama o la carrera de psicología específicamente trabaja de la mano con dos instrumentos. Por ejemplo, lo que viene a ser el CIE no es más que una clasificación internacional de enfermedades, como el DSM, que sabemos que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, instrumentos que el profesional donde pues puede apoyarse y puede dar soporte y mayor claridad en cuanto a los trastornos o diferentes patologías que en algún momento serán identificadas en cuanto a la conducta de las personas o de los individuos. Empezamos con el DSM, vemos que es un manual diagnóstico estadístico de trastornos mentales. En cuanto al DSM, pues sabemos que está aprobado o lo viene respaldando lo que es la Asociación Americana de Psiquiatría, y que en este DSM lo que se ve, lo que se requiere son esos nuevos criterios que permiten poder evidenciar o conocer o identificar la existencia de ciertas patologías. El CIE normalmente, el DSM, vemos que tiene una propuesta y este DSM pues está propuesto, avalado, respaldado, como queramos ver nuevamente, por la Asociación Americana de Psiquiatría. En el caso del DSM, en actualidad vemos que hay un DSM-5 que ha tenido la evolución en cuanto a este manual diagnóstico, y que si nos damos cuenta, como una breve reseña histórica, que el DSM-1 o el DSM, cuando normalmente en su primera edición, por decirlo de esta forma, existía o contemplaba 106 trastornos. Se tenía en una primera edición 106 trastornos, y en la actualidad, hasta el día de hoy, podemos ver que cuenta con 216 trastornos. Entonces, la evolución, la actualización que ha tenido, que ha sido prudente. Vemos esta actualización, pues este dato sale en el 2013, entonces nos damos cuenta de cómo es que se van evolucionando y cómo es que este DSM pues se va actualizando, y sobre todo apoyando el trabajo del profesional
en psicología. El DSM permite poder diagnosticar psicológicamente. Dentro del DSM también podemos ver y conocer que existe un proceso de investigación pertinente, un proceso de investigación en donde existe, se puede ver, evidenciar el perfil, ese perfil del quehacer del profesional, en este caso del profesional en cuanto a la psicología o el psicólogo o terapeuta, como queramos denominarle, y que dentro del DSM pues se pueden encontrar específicamente esos objetivos. También se identifica esas coordenadas, esas diferencias, diferentes técnicas e instrumentos que proporciona al profesional, al terapeuta, al psicólogo, en poder brindar pues ese apoyo psicológico al paciente a través de diferentes técnicas, instrumentos y sabiendo qué tipo de técnica o qué tipo de terapia puede utilizar según el trastorno identificado. El DSM vemos que también pues hay ciertos criterios y ciertos ejes, los vamos a ver a continuación. Sin embargo, el otro instrumento que también permite ver esa clasificación diagnóstica es el CIE, normalmente conocido en la actualidad como el CIE-10. El CIE es la clasificación internacional de enfermedades. En el CIE se puede conocer o se sabe que en este caso la psicología trabaja con la medicina, o sea, en el CIE se puede ver la rama de la medicina, identificación de algunas patologías, y como es de conocimiento de todos, en el CIE hay un apartado para trastornos en las personas. Como hablábamos en clase anterior, veíamos esta parte de que en algún momento pues, el paciente va a presentar un trastorno y unido a ello también una patología. Entonces es una forma, es una herramienta de poder trabajar y poder brindar un mejor diagnóstico. Dentro del CIE o CIE-10, como queramos denominarle, encontramos códigos y se ve o se contemplan estos códigos para clasificar enfermedades. Sabemos que existen tablas, códigos en donde se puede clasificar diferente enfermedad, diferente trastorno emocional en el paciente. También contempla esta parte en cuanto a poder elaborar estadísticas, también se da en algún momento, lo utilizan para elaborar estadísticas y poder brindar pues esos seguimientos en cuanto a tendencias sanitarias, que también es utilizado en su momento. Y así podríamos ir viendo la clasificación diagnóstica de estos dos instrumentos manuales, que son de gran apoyo para el profesional en la rama de la psicología o para el terapeuta. Sin embargo, es bueno hacer ver el apoyo que brinda en cuanto al DSM. Contempla 5 ejes sumamente importantes que permiten realizar un diagnóstico adecuado. Como ustedes pueden ver en este momento en su pantalla, son 5 ejes. Cada eje está identificado por diferentes trastornos. Dentro de este trastorno se puede ver, se puede conocer cuál es el objeto de atención o qué tipo de trastornos conlleva. Por ejemplo, en el eje 1 podemos ver y conocer el trastorno clínico y otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Cuando nosotros vemos el trastorno clínico o el eje 1, acá se ven esos criterios diagnósticos en cuanto a puede evidenciar en la persona, cuestiones. Por ejemplo, en trastornos clínicos se puede ver o evidenciar problemas de sueño, la falta de sueño,
Esta parte del exceso de euforia es contemplado dentro del eje 1. El eje 2 hace ver pues aquellos trastornos de la personalidad en donde toma un punto muy importante lo que viene a ser la edad mental, la edad de la persona, del individuo, es crucial, es punto clave para poder ver este tipo de situaciones, ver si existe un trastorno de personalidad o no, y también conocer de forma individual a la persona, entre otro tipo de aspectos, sus personalidades o su personalidad en total. Eje 3, enfermedades médicas. Cuando nosotros vemos este eje 3, enfermedades médicas, podemos estar viendo o se refiere más que todo a todas aquellas psicopatologías, aquellos problemas neurológicos que se han presentado en cierta edad. Ustedes recordarán en clase anterior que miramos esos trastornos del neurodesarrollo o neurológicos, lo que lleva, lo que conlleva, y también permite ver pues esta evaluación eh, médica. O sea, no es solo un trastorno, sino que también hay cuestiones, evaluaciones médicas, hay otro tipo de patologías que donde el médico, el profesional lo estará utilizando. Perdón. Eje 4, problemas psicosociales y ambientales. En el eje 4, prácticamente cuando se refiere a este aspecto de problemas psicosociales y ambientales, específicamente se concentra en la realidad social de la persona, el círculo social de la persona, bueno, cuál es su realidad, está consciente, quiénes son sus amistades, ese círculo, quiénes son las amistades, algún tipo de trabajos, lejos de la realidad como del círculo social, ver algún tipo de patología que en algún momento pues pueda estar presentando. Eje 5 permite ver y contemplar la evaluación de la actividad global y funcional. Vemos que en esta parte el eje 5, bueno, lo que hace denota, por decirlo de esta manera, es la funcionalidad del individuo. Ver si el individuo, en este caso, pues es funcional en los diferentes espacios. Por ejemplo, podríamos ver, conocer el espacio laboral donde se desenvuelve el tipo de trabajo que viene realizando, el espacio social, como es la comunicación, la interacción, es una forma, una persona sociable, le cuesta socializar, entre otros, o incluso poder conocer pues su funcionalidad dentro de la familia, qué tan conocer esa empatía, conocer esa relación entre sus miembros familiares, ya que a eso se refiere prácticamente el eje 5 en la funcionalidad del individuo en esos tres espacios. El DCM tiene ejes y también dentro del DCM se nota o hay toda una clasificación. Cuando nosotros vemos esta parte de la clasificación, estamos hablando y conociendo un poquito más allá de los trastornos, de los diferentes trastornos que se puedan llegar a presentar y algunas características o qué tipo de trastornos están identificados dentro de cada uno. Por ejemplo, en el trastorno del desarrollo neurológico, ustedes recuerdan, porque esta clase es reciente, la acabamos de ver, en este trastorno del desarrollo neurológico se ve, se identifica toda aquella discapacidad intelectual en cuanto a la alteración o retrasos en el aprendizaje, incluso, perdón, en esta parte de las habilidades. Entonces, el tipo de trastorno de neurológico se evidencian las discapacidades intelectuales en la persona, entre otros aspectos. Esquizofrenia y trastornos psicóticos. En este trastorno hace ver aquel trastorno delirante, trastorno
perdón, me cuesta, trastorno esquizotípico de la personalidad. También se puede ver o identifica lo que es este trastorno en cuanto a no percibe la realidad, la persona no está consciente en tiempo y espacio, este trastorno pues no percibe la realidad con claridad, eh, incluso algún tipo de delirio o alucinación que puede llegar a presentar. Trastorno bipolar. En el caso del trastorno bipolar, de igual forma, se puede ver, se puede clasificar en trastorno bipolar 1 como trastorno bipolar 2. Cada uno pues lleva diferentes segmentos, momentos. La depresión es parte este tipo de trastornos, como también el trastorno maníacos, evidenciando todos aquellos altibajos emocionales. Entonces vemos que el trastorno bipolar es amplio y torna a ver todo este tipo de situaciones. Trastorno, vamos a ver, bipolar, ahí estamos, trastorno depresivo. En los trastornos depresivos se puede ver, bueno, un tipo de depresión. Normalmente hay una clasificación en cuanto a una depresión mayor o normalmente como distimia, sabiendo que este tipo de distimia pues es un tipo de depresión leve. Sin embargo, es leve en cuanto a los rasgos, en cuanto a este tipo de que pueda presentar, pero se ve una breve pauta en cuanto a la duración. Entonces, la distimia es leve, sus síntomas, pero es con mayor duración. Y mientras que la depresión mayor, pues sus rasgos son otros. En el trastorno depresivo también podemos ir viendo, identificando trastornos de depresivo persistente. Entonces nos damos cuenta que este tipo de trastorno afecta bastante al individuo. Trastorno de ansiedad. En los trastornos de ansiedad, pues hace ver trastornos de ansiedad, como también esta parte de separación. Entonces, la ansiedad puede surgir o la puede causar algo muy fuerte como lo que viene a ser la separación, tal vez la pérdida de algún individuo. Dentro de esta parte de trastorno de ansiedad, algo que se evidencia es los cuestiones de taquicardia, o sea, ya no solo es un trastorno, sino que ya hay una patología más, por decirlo de esta forma. La taquicardia, hay un tipo de respiración aguda, cuestiones de sudoración, entonces se manifiesta y se puede evidenciar. También contempla lo que es la parte de la preocupación, existe excesos de preocupación en el individuo, miedo, pero miedos intensos y continuos, entonces así es como se puede ir viendo un poquito más allá de este tipo de trastornos. ¿Qué pasa con el trastorno obsesivo compulsivo? Este trastorno pues evidencia o identifica el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, el exceso de lavado de manos. En la actualidad, por cuestiones pandémicas, sabemos que debemos de tener mucho cuidado en utilizar pues, nuestro equipo de bioseguridad, si vamos a salir de casa o vamos a cuestiones laborales o a hacer trámites personales, entre otros, o mercados, pues llevar nuestro equipo de bioseguridad en algún momento y se utilizan careta, lentes o fijo la mascarilla, gel. Ahora hay pues esos ratoncitos que usted puede cargar de bolsillo, ya sean en una bolsa, en mochila o poderlos colocar en el ajustador del pantalón. Entonces, a eso está bien que utilicemos nuestro equipo, pero a eso vamos con el exceso de lavado de manos cuando pues no hemos tocado mayor cosa y está la persona. Entonces a eso se refiere, podemos tomarlo como un breve ejemplo del trastorno obsesivo compulsivo, lavado de manos. En algún momento también se puede tomar un ejemplo en cuanto a las luces, se puede apagarlas, o sea, ciertos rituales que se realizan. Eh,
por ejemplo, antes de poder acostarse o en algún momento que todo esté bien cerrado y si no cerra bien la puerta principal y si no tiene pasador y si las luces y esa que cosa, tiene que levantarse la persona a ver. Entonces vemos que son esos rituales que constantemente se utilizan y rituales mentales sobre todo también. También se puede identificar o tomar como un ejemplo el rezo para quienes acostumbran a hacerlo, solo que en este caso, como decimos, pues son partes excesivas. Pensamientos irracionales y temores que la persona pueda tener, pueda presentar, es parte de un trastorno obsesivo compulsivo. Trastornos de estrés, este trastorno es muy claro cuando vemos que puede surgir o se contempla dentro del trastorno de estrés, trastornos de estrés postraumático, cuestiones de personalidad múltiple, posesión demoníaca, o sea, aquellas personas que en determinado momento pues manifiestan otro tipo de situaciones, acá se ve como posesión demoníaca, cuestiones de imposibilidad en este tipo de situaciones, entonces nos damos cuenta cómo es que torna a darse este trastorno de estrés. No solo son cuestiones de estrés postraumático, sino que también afecta a otro tipo de situaciones. Trastorno disociativo. Con el trastorno de disociativo se ve, se identifica pues una falta de continuidad y desconexión la persona, el individuo, en este caso, pues retomando el pensamiento, algún recuerdo, que aunque veíamos que en algún momento los recuerdos, partes, vivencias importantes de nuestra vida, pues se conservan aún. Entonces, podríamos ver esta parte. Y el disociativo, vemos pensamientos, recuerdos, entorno e identidad, como también trastorno somático. Este tipo de trastorno pues hace ver o identifica un poquito en cuanto a trastorno ficticio. Este trastorno da a conocer que pues, las personas en algún momento pueden fingir alguna enfermedad, enfermedades por necesidad, puede fingir estar enferma para poder recibir pues algún tipo de bonificación, algún bono, algún seguro, entre otros, o incluso poder generar pues un ingreso, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que en la actualidad muchas personas andan en sillas de ruedas, con algún tipo de sonda, mostrando que necesitan ese apoyo, esa ayuda. No sabemos si realmente la persona sí está enferma, son sus condiciones, o como vemos este trastorno nos dice claro que la persona finge esa enfermedad por necesidad. O sea, es algo bien complicado y en necesidades ya sea por cuestiones económicas, como yo le decía, o por cuestiones de atención. Es una manera de poder llamar la atención. Este trastorno somático también presenta, por ejemplo, algún problemas en cuanto a ansiedad extrema, síntomas físicos, entre otros. Trastorno alimenticio alimentario, podemos ver según fuentes bibliográficas, nos dicen que existe esta palabra o este problema de la pica. La pica, pues según se ve, es consumo, aquellas personas que consumen alimentos, que consumen, bueno, no son alimentos, consumen sustancias no nutrientes. Por ejemplo, tierra, pegamento, hay personas adictas a este tipo de pegamentos. También se puede contemplar la anorexia nerviosa en este tipo de alimentos, como normalmente se le conoce este trastorno alimentario, son estos tipos de trastornos. ¿Qué es lo que hace ver o qué es lo que identifica? Podemos ver afecciones graves en cuanto a la salud mental, como también problemas
de cómo se piensa respecto a la comida y la conducta que pueda llegar a tener. Por ejemplo, es bueno poder cuidarse, tener una dieta balanceada y sin embargo, pues los extremos no son buenos porque ya es aquello de pensar hacia la comida. Entonces nos damos cuenta que no, esto no contribuye a la conducta de la persona. También se puede ver, identificar el poder, el comer mucho, mucho menos o mucho más, o sea, los extremos de lo necesario. Entonces, este tipo de trastornos hace ver estas situaciones. Continuamos con los trastornos de la excreción. Este tipo de trastorno de la excreción retoma y hace ver parte de lo que viene a ser la enuresis. Como bien sabemos, la enuresis pues se ve, se identifican aquellas personas que no pueden contener el pipí, sus esfínteres, no pueden controlarlos y normalmente para poder decir que ya es parte o es un trastorno, pues según fuentes bibliográficas nos dicen que la base al tener la persona, el individuo o el niño en este caso, una edad cronológica de 5 años, entonces se torna a identificar como un trastorno de la excreción de 5 años en adelante. Y es donde no se da pues ese control de sus esfínteres. Trastorno del sueño y vigilia. Este trastorno de sueño y vigilia, como su nombre lo dice, carece o evidencia insomnio. En este caso podríamos ver insomnio de los niños y adolescentes, el hecho de quedarse dormido o permanecer dormido, también los extremos son parte del trastorno del sueño o vigilia. Disfunciones sexuales, este apartado de disfunciones sexuales se puede ver, se puede identificar lo que es una eyaculación prematura, por ejemplo, los deseos o esta parte de un orgasmo también es parte de ello. Las dificultades persistentes y recurrentes para tener cierta respuesta en cuanto al orgasmo o al deseo que la persona presenta en su momento. Disforia de género. ¿Qué pasa con el trastorno de disforia de género? En este momento, disforia de género se pueden ver cambios significativos en el género que posee o que cree tener. Esa sensación de incomodidad o angustia según género masculino o femenino o según su sexo. Entonces se ve, se evidencia pues esa incomodidad. Por ejemplo, muchas veces niños o personas que pueden verse a un espejo, por ejemplo, si son de un género ya sea masculino y luego ellos se ven o se sienten como un género femenino. Entonces ahí es un ejemplo de cómo poder ir viendo esta parte de disforia de género. Control de impulsos, trastorno control de impulsos, bueno, se encuentra el trastorno del negativista desafiante, como aquel comportamiento irritable en cuanto a la persona que lo sufre. En este caso, pues es incapaz de poder controlar y poder resistirse a esos impulsos que tiene constantemente. Trastorno adictivos, los trastornos adictivos, como bien sabemos, se conoce por el exceso, por el abuso excesivo de ciertos narcóticos, de algunas bebidas, de abuso del alcohol, como también abuso de sustancias. Cuando nosotros decimos sustancias, podemos denominar el alcohol, el café, o sea, el café es delicioso, creo que a todos nos encanta el café en la mañana, una tacita de café, nos despeja y nos sentimos súper bien. Ahora, ¿qué se refiere a adictivos? Cuando ya se tiene un uso excesivo o un consumo excesivo de esta bebida. También se puede ver los estupefacientes como también
consumo de medicamentos. Entonces, este trastorno adictivo son todas aquellas sustancias en uso excesivo. Trastorno neurocognitivo. El trastorno neurocognitivo pues toma en cuenta la personalidad, la paranoia o personalidad paranoide en este caso, torna también a ver las funciones cerebrales. Entonces se puede ver, identificar que hay ciertas patologías. Entonces, funciones cerebrales, dentro de esas funciones cerebrales se puede evidenciar lo que viene a ser la memoria, el lenguaje, como también la atención en la persona u orientación. Entonces, este tipo de trastorno neurocognitivo es amplio. Trastorno de la personalidad, su nombre lo dice, el tipo de personalidad que la persona, el individuo tiene y al momento de poderse comportar pues dentro de una sociedad, entre otros. Trastorno parafílicos, este trastorno parafílicos es muy puntual cuando nosotros vemos o, por ejemplo, dentro de este trastorno parafílico se ha identificado o se torna a ver como un delito en cuanto a lo que se está cometiendo. Por ejemplo, el famoso buguerismo. El buguerismo pues no es más que una bueno, primero que nada, el hecho de que la persona le guste constantemente ver pornografía, como también exhibirse, esta parte del exhibicionismo, el poder traer o poder tener relaciones sexogenitales en una vía pública, él lo disfruta. Entonces es parte de este tipo de este trastorno. Como también el masoquismo se ha identificado dentro del trastorno parafílico. La pedofilia, los pedófilos, pues son partes, se contemplan dentro de un delito porque el pedófilo se caracteriza, por ejemplo, aquella persona mayor de 16 años que tiene cierto interés, o sea, empieza a presentar ya cierto interés o atracción sexual, pues hacia aquellos adolescentes o niños, si usted quiere verlo, menores de 13 años. Entonces vemos que la pedofilia es un trastorno así bien fuerte y que está catalogado como delito a la vez. Y algo muy importante es entre el pedófilo y la víctima, o como queramos verlo, se torna a ver una diferencia entre 5 años. Entonces, esto es el trastorno parafílico y estos son pues algunos aspectos que se toman en cuenta para poder dar algún diagnóstico o algún informe en el caso de cuestiones de abuso sexual o en el caso de pedofilia y otros casos que se van dando dentro de una sociedad. Continuamos. Luego de nuestros trastornos, de los ejes, específicamente de la clasificación del DSM, vamos a pasar a una parte sumamente importante, como lo que son las pruebas psicométricas. Todos sabemos que son las pruebas psicométricas, para qué sirven y el objetivo principal de cada una de ellas. Por ejemplo, estas pruebas psicométricas son la disciplina que atribuye valores, esos valores numéricos, a condiciones y fenómenos psicológicos para que de este modo pues resulte una posible comparación de las características psíquicas de distintas personas y se pueda trabajar con información objetiva. Las pruebas psicométricas es un material sumamente importante para el terapeuta, para el psicólogo, porque como bien lo dice, hay un valor numérico en donde se le puede dar a cada uno de las evaluaciones que usted presenta, que usted realiza en clínica con sus pacientes, y en base a ello, pues, ir conociendo e ir determinando qué tipo de trastorno está presentando y cómo poderle apoyar, qué tipo de terapia poder utilizar
con la persona, el individuo, que le permita pues mejorar esta parte psíquica, mejorar emocionalmente y, y que todo pues torne a ser de una manera objetiva. Las pruebas psicométricas son parte de una ciencia, como bien sabemos, la ciencia de la psicometría, este tipo de ciencias o esta ciencia específicamente va de la mano con las pruebas psicométricas que en todo momento pues dan este valor y son instrumentos específicamente especiales y fundamentales para el terapeuta o psicólogo. Aparte de las pruebas psicométricas, también se tiene un apartado o material como lo que son los test. Todos sabemos y conocemos que un test pues son todos aquellos procedimientos sistemáticos que permiten poder observar el comportamiento de la persona, poder describir con la ayuda de las escalas numéricas, con los valores que se le da, ponderaciones o incluso con categorías físicas. En este tipo de tanto el test o por decir las pruebas psicométricas nos dicen que acá se torna a ver este tipo de evidencias, da una evaluación clínica, se puede utilizar entrevistas, un procedimiento de entrevista psicológico, como bien se le torna a llamar, el poder estandarizar esos patrones de comportamiento. En cuanto a las pruebas subjetivas, poder ver, identificar esos rasgos de personalidad a través de los trazos. Y acá, porque yo vemos nuevamente el test, porque se complementan tanto una de la otra, como también cuando nosotros hablamos de los test, podemos ver, conocer, el test le permite una interpretación de patrones. Cuando se ven los test, como bien lo dicen las pruebas, hay un valor numérico y también hay esta parte en cuanto a dibujos, frases. Entonces, un test le va a dar la interpretación de patrones a través de los dibujos realizados por el niño. Por ejemplo, este tipo de test, hay test utilizados específicamente para cuando se ha identificado, pues, podríamos decir posible, porque la prueba se lo va a dar a conocer el test, cuestiones de abuso sexual en niños, en pequeños, en menores. Entonces se puede utilizar estos test o los muñecos anatómicos, le permite dar un diagnóstico si en algún momento pues hay indicios de abuso, se llevó a cabo un abuso sexual o entre otros. Y las frases que puedan presentar las personas, los individuos en algún momento son parte de la interpretación de los test. En este caso, los test, como vuelvo y repito, son utilizados para procesos judiciales, tienen mayor relevancia, como yo les decía, la importancia del trabajador, del profesional, del psicólogo en instancias, ya sean ONGs o instituciones de gobierno, en cuanto a este tipo de aspectos que van de la mano con el derecho. Como yo les decía el otro día, el derecho, la rama del derecho penal se auxilia también de la rama de la psicología, porque necesita conocer el comportamiento, el aspecto emocional para poder dictaminar o dar una sentencia final al momento de iniciar un proceso hacia cierta persona. Entonces, mucho ojo con las interpretaciones de los test, son de mayor relevancia en el aspecto judicial. También hay, bueno, esto lo podemos ver aquí, tenemos test de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional. En este caso, este tipo de test, pues su nombre lo dice, permite ver el grado de inteligencia cognitiva, habilidades de la persona, temperamentos, cuestiones emocionales, entre otros. Test de aptitudes y habilidades. Es muy claro cuando se denota o se hace ver pues las habilidades que cada persona pueda tener, una persona dinámica, entre otros. Test proyectivos. En el test proyectivo se puede ver, identificar pues, los rasgos de
personalidad a través de patrones o dibujos manifestados en determinado momento. Todo esto son test utilizados en clínica como también al momento de como yo les decía, los famosos equipos multidisciplinarios, en la actualidad se está utilizando esta modalidad, es un trabajo eficiente, el Estado ha podido comprobar mayores resultados. Entonces, si no se puede abordar en clínica, pues se tiene que hacer en algún momento en campo, sabiendo que es un espacio en donde solo se va a encontrar pues el terapeuta, el profesional en psicología y el paciente. Tenemos lo que son, vamos a ver, proyectivo, aquí vamos, lo que es el test psicopatologías. En este test de psicopatologías se pueden identificar existencia de tipo de personalidad o también algún trastorno, ¿verdad? Trastorno de personalidad, como también el trastorno de bipolar. Y así podemos tener test de interés vocacional. En los test de interés vocacional creo que todos pasamos o hemos en algún momento hemos hecho más de un test o hemos pasado por ciertas pruebas por cuestiones académicas o laborales. El vocacional pues le permite ver, conocer las habilidades que la persona, el individuo tiene. Normalmente se recomienda realizar o no al momento de ingresar o elegir alguna carrera académica específicamente. Estos test, déjenme comentarles que necesitan o tienen un parámetro de validez como de fiabilidad. Cuando nosotros vemos la validez, se hace ver en la validez lo que viene a ser un perito psicólogo. Necesitamos una validez en cuanto a ello, por ejemplo, hacer referencia de la capacidad del instrumento de mediación, poder cuantificar la forma significativa y sobre todo adecuada en cuanto al rasgo que permite ser pues esa medición en determinado momento que ha sido diseñada. La fiabilidad, su nombre lo dice, es un test confiable, necesitamos esa confiabilidad, es una propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores en el desarrollo de la medida. Con esto estamos ya prácticamente llegando pues a la recta final de nuestra clase de la semana número 11. Para ello llegamos a nuestro segmento de preguntas de estudio. Voy a tener a bien poderles leer cada una de ellas. Pregunta número 1. ¿Cómo se le llama a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo para cuya medición ha sido diseñado? 2. ¿Cómo se le llama a la propiedad psicométrica que hace referencia a la ausencia de errores en el desarrollo de la medida? 3. Se encarga de cuantificar las variables de la mente humana. 4. ¿Cuál es el nombre del manual que contiene los criterios diagnósticos para diagnosticar psicopatologías? 5. ¿Cuál es el tipo de trastorno donde encontramos la anorexia nerviosa? Si ustedes se dan cuenta, pues son preguntas que están relacionadas con el tema que se estuvo abordando el día de hoy. Estamos en el tiempo exacto de nuestro curso. Vemos que hay 75 personas jóvenes recibiendo su clase. Pues felicitarlos por ese interés y ese esmero de aprender día con día. Sabemos que en algún momento el tiempo es muy corto, pero ustedes pueden tomar y ustedes tienen pues esa libertad de poder afianzarse de otro tipo de material, poder buscar información y poder complementar esos conocimientos. Agradezco el tiempo que ustedes me han brindado, les deseo un feliz fin de semana, traten de descansar y de retomar pues algún momento en familia, un tiempo para ustedes que también es sano, es saludable. Si no estoy mal, creo que la siguiente semana